Saludos, Manuelita. Como parte del proyecto Voces, Memorias y Silencios de nuestra clase de métodos de investigación y de nuestra escuela graduada, ha sido seleccionada para que comparta con nosotros este quehacer de la bibliotecología a través de los años. Gracias por estar aquí. Gracias a ti y a la escuela por invitarme, y espero pues poder responder a todas las preguntas que me hagan. Muchas gracias. Para empezar, ¿nos puedes decir de dónde eres y para comenzar? ¿Me puedes decir de dónde nació? Bueno, pues yo nací en San Juan, Puerto Rico, específicamente dentro de San Juan porque es muy grande, ¿verdad? El área. Nací en el Auxilio Mutuo y me crié en la calle Loíza, en las inmediaciones de la calle Loíza. Y soy la menor de 4 hermanas, todas profesionales. Pero recientemente, hace 2 años, puedo decir que soy ciudadana española por herencia de mi abuelo. Excelente. Y así que soy asturiana. Wow, impresionante. Puertorriqueña y asturiana. ¿Qué nos puede decir de la formación académica que tuvo? Pues estudié desde la escuela elemental a superior en la Academia San Jorge, y luego en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, estudié pedagogía, me gradué magna cum laude y me encaminé a estudiar bibliotecología cuando me enteré que estaban dando la maestría. Así que prácticamente mi formación ha sido en la Universidad de Puerto Rico. Una muy buena universidad. Ya entendemos cómo surgió un poquito el sentido de estudiar bibliotecología, pero en cuanto a la vocación como tal, en la cual se desempeñó, ¿fue al enterarse inmediatamente que existía la maestría o hubo algo más? No, ya en escuela superior, pues ya a mí me llamaba la atención la organización de las bibliotecas y había un club, así que yo me metí en el club de biblioteca de la escuela. Y ya cuando terminé el bachillerato, pues me enteré por una persona y entendí que había estudiado pedagogía y que son 2 profesiones que son muy similares y se complementan. Así que en un principio pensé que yo iba a montar una librería, pero no fue así, la vida me llevó a otro rumbo. Sin duda. ¿En qué lugar se desempeñó durante su vida profesional? Bueno, mi vida profesional comenzó en la propia escuela. Para el año 1978, yo fui ayudante de profesora, de la profesora Fons, en un proyecto especial que ella tenía, que era de recopilación de información gubernamental. En ese momento, pues yo era responsable de contactar y de buscar toda la información relacionada con el gobierno de Puerto Rico, y también le ayudaba a ella a llevar el presupuesto, o sea, mi responsabilidad era llevar el presupuesto de ese proyecto. Así que, si vamos a ver, mi vida profesional comenzó en la Escuela Graduada de Bibliotecología. Qué bien. ¿Hay alguna anécdota que tenga que contarnos sobre alguna figura pública que le haya solicitado ayuda o servicio? Bueno, si me baso a la otra pregunta que no le hemos terminado porque yo entiendo que cubre más, te dije, y quizás se contesten otras preguntas, ¿ok? Pero yo creo que es en el momento de ver la continuidad de todo, porque las cosas no suceden, pues son casualidades de la vida. Y el rumbo de yo trabajar con la profesora Fons me abrió camino sin querer
ya se perfilaba hacia dónde yo iba. ¿Ves? Así que nadie sabe esto. Mi segundo trabajo fue en el Caribbean University College, cuando abrieron en recinto de Carolina. Y esa primera experiencia fue por recomendación del profesor Encarnación, porque se enteró de que habían recién abierto ese recinto y pues me recomendó. Así que de la escuela pasé a Caribbean University. Lo único que fueron meses lo que trabajé en el Caribbean University, pero fue una experiencia muy buena. Yo trabajaba por la mañana, me iba para mi casa y tenía que volver por la noche. Y me convertí también en maestra porque tenía que desarrollarle a esos estudiantes unas destrezas que no tenían. ¿Ves? Posteriormente a ello, pues comencé a trabajar en la División de Servicios Bibliotecarios del Departamento de Instrucción, que ahora se llama Educación, en un proyecto federal de préstamos interbibliotecarios. Y ¿qué te voy a decir? Y entiendo que lo que me abrió también las puertas fue haber trabajado con la profesora Font en la recopilación de información. ¿Por qué? Porque préstamo interbibliotecario lo que significa era aunar esfuerzos colaborativos con otras bibliotecas para ampliar las colecciones de las bibliotecas sin tener que adquirir la misma. Y entonces eso se convirtió en un proceso muy bonito, porque todos trabajamos en equipo, las bibliotecas gubernamentales, las especializadas, las universitarias y todo eso por un fin común, que era servir a nuestro pueblo de Puerto Rico. Así que en ese proyecto pues yo trabajaba con propuestas federales, presupuestos, yo viajaba a toda la isla. Yo promocionaba las bibliotecas, le explicaba el proyecto, en aquel momento había hasta en las cárceles y yo visitaba las cárceles también. Y fue una época muy bonita. Ahí conocí a mi jefa, doña Blanca Ponce, la cual yo aprecio mucho y entiendo que ella fue mi modelo a seguir en todos estos años. Era una persona tenaz, una persona trabajadora, una persona incansable, donde nada era imposible para ella. Y ahí también puedo decir que conocí a Carmencita de León, que era la directora de la biblioteca, de bibliotecas escolares, y conocí a Luisita Vigo, que yo entiendo que era un equipo muy bueno, además de muchas otras personas que conocí en el trayecto de mi vida. Una Silvia Olmo, una Ana Martínez, una María Arguello, una Adelina Copin, una Jane Stern, y Mary Mato y su esposo, y otras mucha gente. Yo creo que era una época que era era una época muy bonita de compañerismo, y yo creo que era una época de gloria de la bibliotecología aquí en Puerto Rico. Y seguidamente, pues, como te digo, una cosa, ese trabajo me llevó a otra, y fue llegar a la rama judicial a través de este proyecto. Ahí, pues llegué a ser bibliotecaria jurídica. Y como responsabilidad de mi bibliotecaria jurídica, yo lo que tenía que volver de nuevo a ver toda la biblioteca de la rama judicial. Yo tenía que supervisar, tenía que ayudar, tenía que evaluar, y luego pasé a ser jefa interina de la División de Servicios Bibliotecarios. En aquella época, pues, la oportunidad me la dio la licenciada Nidia Miranda Graterol, que fue la que se acercó a mí a ofrecerme el puesto de bibliotecaria jurídica. Entonces volví a la escuela a estudiar porque yo tenía que saber, ¿verdad? Pues la especialidad
¿verdad? No es lo mismo abrir un diccionario o un libro como abrir una lepra, ¿verdad? Y cómo hacer investigación jurídica. Así que tuve la oportunidad de volver a la escuela y estudiar con la profesora Vilma Bayrón, que era una persona muy competente en esa área. Así que me siento dichosa de todos mis profesores de la escuela. Así que luego de estar interina, pasé a ser jefa en propiedad de la división, que después fue Oficina de Servicios Bibliotecarios. Y como jefa de la oficina, pues todas las responsabilidades que conllevaba el puesto, administrar, asesorar, evaluar, pues y todo demás responsabilidades que conlleva ello. Y con todo este trayecto, ¿verdad?, profesional que ha tenido, ¿cuál podría ser uno de los retos más grandes que ha tenido en ese trayecto? Bueno, yo voy a hablar más o menos de los logros que yo he tenido dentro de la rama judicial. Quizás no son todos, pero son los que yo me he recordado y los que he apuntado, ¿verdad? Porque fue una época, yo entré en la rama judicial en 1983. ¿Ok? O sea, toda mi experiencia ha sido corrida. Salgo, me gradúo, comienzo a trabajar, cambio, vuelvo. Comencé en 1983. Y desde entonces, las bibliotecas, lamentablemente, pues, mayormente eran como unos almacenes. Donde no habían bibliotecarios, pero había mucho oficial jurídico que era a cargo de la biblioteca. Por lo tanto, el servicio no se daba como se suponía que se diera. Y pues los libros en la rama judicial eran propiedad y todavía siguen siendo. Y pues el oficial jurídico solamente se encargaba de recibir los libros, ¿ves? Y ser custodia. Y pues la biblioteca pues eran meros almacenes. Así que una de las primeras tareas que tuve fue reorganizar la biblioteca, ¿verdad? Pues con el equipo de trabajo, no me puedo quejar, tuve un equipo de trabajo muy bueno, siempre me apoyaron en todo. Luego de eso, pues otro de los logros fue lograr que todas las bibliotecas tuvieran un bibliotecario. Luego de eso también lograr que no solamente el bibliotecario estuviese, pero que también hubiese un mecanógrafo para que los ayudara a trabajar con los inventarios, porque un inventario de todos los libros se hacían en computadoras y cuando se terminaba uno ya empezábamos a hacer el otro. Y entonces pues no había tecnología como lo que hay ahora, que facilita mucho. Entonces regionalizamos también la propiedad. La propiedad del libro estaba desperdigada por todas las regiones. Y entonces lo que hicimos fue que lo centralizamos. ¿Para qué? Para tener el mayor control y saber qué es lo que había en las bibliotecas. Y tener el control y asegurar así la disponibilidad de estos recursos para los jueces y el personal de la rama judicial. Luego de ello, pues ya en el departamento de educación ya yo tenía unas maquinillas que ya no eran maquinillas, eran con pantallitas, eran unas ETV. Y entonces yo luché para que las bibliotecas tuvieran esa ETV. Lo único que en aquel entonces se la compraron, yo lo justifiqué, todo el mundo tuvo bibliotecano. Así que tuve que pelear para que bibliotecas, que fue la que en realidad fue la que hizo esa petición, se la adquiriera. Y así fue. Entonces seguimos, ¿podemos seguir? Podemos. Me gustaría preguntarle antes de esto si hay un recuerdo, ¿verdad?, de lo que pudiera tener que trazó a lo largo de la carrera o si siente que se quedó algo pendiente o podemos continuar con eso. Bueno, yo entiendo pendiente, no creo que se me haya quedado nada pendiente
fuerte en este sentido, porque, ¿cómo decirte? Yo entiendo que cumplí con todas las metas trazadas, aunque siempre queda algo pendiente, pero por lograr, ¿verdad? Pero por lo menos se sentaron las bases para el futuro y para las próximas generaciones en términos de lo que es el trabajo en la rama judicial. Excelente. En ese trayecto de vida, ¿hubo organizaciones a las que usted perteneció o que todavía pertenece? Pues bueno, yo pertenecía a la Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico, fui secretaria y vocal. Pertenecí a la Asociación de Bibliotecas de Derecho, llegué a ser presidenta por un año. Después, pues lamentablemente, pues tuve que renunciar, pero se hicieron muchas cosas. Las bibliotecas, nosotros apoyamos la primera feria de libros, yo siendo presidenta de la asociación, y fue algo pues noble, ¿verdad? Que la organización, o sea, la rama judicial sí apoyara la primera feria del libro en Puerto Rico, que hasta el sol de hoy pues se sigue. Y he participado también de actividades de International Association of Law Library, de ACURIL. Siempre he estado envuelta en la organización. Como modo de delegado, ¿verdad? ¿Qué considera que son los valores y las actitudes que debe cultivar un profesional de la información para el futuro? Bueno, yo entiendo que los futuros profesionales deben de ser íntegros en todo sentido de las palabras, responsables, comprometidos con su trabajo, solidarios en el deseo de ayudar a sus usuarios y a sus compañeros, leales a la organización donde trabajan, eso es bien importante. También evitar los celos profesionales y actitudes de creerse mejor que los demás, pues la humildad es una virtud difícil de practicar cuando el orgullo permea ante los demás. Hemos discutido un poco sobre las personas que le han inspirado en este caminar profesional que ha tenido, pero ¿hay alguna anécdota o alguna experiencia de vida que quiera compartir con nosotros, o por lo menos saber si ha habido momentos difíciles o todo ha sido un poco fácil? Bueno, la carrera profesional de bibliotecaria no es fácil, y menos cuando tú estás dirigiendo. ¿Por qué? Porque tú tienes ante ti otras personas, y esta carrera no es fácil. El que se crea que va a ganar dinero, el que se crea que es el deseo de servir lo que lleva a uno y el de mejorar nuestro país. En realidad es una carrera, como dice, no es comprendida por muchas personas. Y en términos de aportación para la vida de lo que formó para usted y para los futuros profesionales, ¿cuál podría considerar que fue su mayor aportación desde ese momento? Bueno, yo creo que mi mayor aportación en el campo de la bibliotecología, yo creo que es todo lo que mi trabajo profesional a través de los años y el de lograr por lo menos en todo lo que yo he hecho, servir. Y en la rama judicial yo creo que ha sido mis mayores logros, porque he llevado las bibliotecas de lo que eran almacenes a lo que hoy es hoy en día, que yo entiendo que es llevarlas a la tecnología y hacer, ¿cómo te voy a decir? Dejar las bases. Y yo creo que para que otras personas sigan en ellas. Y en esa misma línea, ¿cómo visualiza el futuro de las bibliotecas? Bueno, el futuro de las bibliotecas, déjame pensar un poquito, ok.
Así, sé que usted está al día con todo esto en cuanto a los libros electrónicos que ya Sí. no son parte del Ok. acervo de la biblioteca, Pues los servicios que ofrecen. siempre, y yo creo que tú eres parte de ello, siempre yo he pensado y expresado que las bibliotecas dependen del profesional de la información. Su centro de acción es el bibliotecario y la biblioteca evoluciona de acuerdo a lo que el bibliotecario haga y los factores que lo rodean. En este momento no podemos ignorar las influencias de las redes de información y la accesibilidad de la información de todos aquellos que cuentan con Internet. Sin embargo, las bibliotecas tienen la ventaja de que el profesional de la información será el filtro de toda esa gama de información que se produce. Cada biblioteca evolucionará, ¿verdad?, de acuerdo a quienes sirve. Podrán ser centros de actividades culturales, sociales o de intercambio de ideas, como también proveedores de tecnología y de referencia a distancia, aunando esfuerzos colaborativos con otras bibliotecas para intercambio de información. Pero es bien importante, ¿por qué? Porque nosotros como bibliotecarios estamos compitiendo ¿con qué? Con las redes de información. Así que las bibliotecas, los bibliotecarios, todos se tienen que preparar. ¿Ves? ¿Para qué? Para que esta profesión siga adelante y con orgullo. ¿Y hay alguna otra información que no hayamos podido cubrir a través de nuestras preguntas que le gustaría compartir con estas futuras generaciones? Bueno, mi recomendación para los futuros bibliotecarios es que deben de tener una mente abierta ante los cambios constantes que les rodea a la profesión y que se dejen respetar a través de su trabajo y el buen servicio, que es lo más importante, el servicio. Ya el bibliotecario no puede ser aquella persona solitaria haciendo una función en una biblioteca, no, ya no. Ahora es una persona que hace muchas tareas, lo que se llama el multitasking, y se diversifica. De la manera que se diversifique, más oportunidades tiene en este mundo que es global. Tiene que reinventarse, ser proactivo, imprescindible a todo aquello lo que sirve. Está muy bien. Pues gracias por estar con nosotros y por compartir tanto conocimiento. Ha sido un honor y un placer poder recibir toda esta información y transmitirla a futuras generaciones. Bueno, yo espero que, pues, hay muchas cosas, porque de verdad que tengo muchas cosas y si me dejan hablar se va el tiempo. Pero una de las cosas que no quiero dejar es que los mayores retos que tuve en las tribunales fue crear una biblioteca de integración tecnológica, que fue la biblioteca de circuito de apelación. Ese fue el reto mayor, donde se veía lo impreso, lo electrónico, y cómo que los jueces y todo el mundo aceptaran la tecnología. Eso fue una transición y yo fui parte de ello. ¿Y ustedes en ese momento, esa biblioteca tecnológica, incluyó crear algún sistema de bibliotecas integradas o fue solamente esa biblioteca? No, de ahí surgió todo lo demás. Y surgió es una historia muy larga que se haría muy extenso explicar. Tenemos tiempo para compartir unos minutos. Pero ya era un momento de ebullición. Ya para la primera computadora que tuvimos en biblioteca, se la compramos en segunda a la señora Mona Gordon de escrutinio legislativo. En aquella época la internet era carísima, las computadoras eran costosísimas y logramos adquirir la primera computadora usada, pero
la adquirimos. Ya no teníamos que ir a San Juan a hacer investigaciones jurídicas. Entonces ya podíamos ir a la OAT, coordinar en la OAT toda aquella investigación que teníamos. Bueno, esa fue la primera computadora. Luego, como diría, comenzaron los proyectos de tecnología, donde la administración contrató unos servicios de una compañía. Y pues ellos, aun cuando tenían un sistema de biblioteca, que era lo ideal, que nosotros tuviésemos una biblioteca, porque ya otras bibliotecas lo tenían, pues no, decidieron que íbamos a hacer un sistema in-house de biblioteca. Estuvieron muchos años en ese proceso, no solamente de biblioteca, sino ellos implantar proyectos de tecnología, porque eso no se puede hacer de la noche a la mañana, pero yo creo que fueron las bases, y yo creo que fueron las bases para todo lo que se hizo posteriormente. Nosotros luego estuvimos ya a sabiendas que ya la compañía pues era mucho el trabajo, pues logramos salirnos del proyecto original y entonces crear en sí un proyecto de tecnología que para facilitar por lo menos en la oficina lo que es la catalogación, cuestiones administrativas, porque lo teníamos que crear primero en la oficina. Y entonces tuvimos el apoyo, mucho apoyo del centro de cómputo. Ahí comenzó el primer catálogo de nosotros, electrónico, y se trabajó muchísimo. Y luego, pues los bibliotecarios tenían que, después, cuando se compraron las computadoras, que eso fue después del Tribunal de Apelaciones, que fue para el año 1994, si mal no me acuerdo, ya para el 98, entonces nos compraron las computadoras de las bibliotecas, y entonces todo el mundo entraba la información que tenía que, etcétera, y ir ya organizadamente. Luego logramos, después de eso logramos un sistema de biblioteca. No, después de eso llegó un proyecto donde la funcionalidad de nosotros como biblioteca no lo pudimos continuar, y entonces quedamos truncos hasta que se nos compra, logramos el sistema de biblioteca Voyager, y entonces ya con la biblioteca de apelaciones logramos que se estableciera una intranet, y que la intranet pues no fuera solamente para apelaciones, sino que nosotros biblioteca y poder hacer bancos de datos y ahí lograr el sistema de electrónico de bibliotecas integradas, que es SEBI. Y así fue como surgió SEBI, porque nosotros perdimos lo que por muchos años nosotros habíamos logrado. En un momento dado nos vimos que perdimos que otras personas accesaran, y entonces así fue que logramos SEBI. Luego también logré, a través de un sistema Roxoli, crear otra solamente para los bibliotecarios, internamente, para poder comunicarme con los bibliotecarios, que en aquel entonces, no sé si continúa todavía, enlaces bibliotecarios. Entonces ahí se ponían las minutas, los flujogramas, porque yo hacía flujogramas para que todo el mundo supiera cuáles son los procesos. También reglamentos que afectaban, los manuales de procedimiento, igualmente, que yo siempre me inventaba unas tutorías donde yo cogía Excel y trataba de emular lo que era la internet, y lo hacía en Excel, y todo el mundo se creía que, pues mira, como si estuviese en internet, y no, era un
un tutorial dirigido, pero era bueno porque la persona se familiarizaba con todo y entonces después iba a lo real, a lo real y no se sentía perdido. Y eso pues lo hice a través de todos los años y de hecho el sistema electrónico de asistencia de la rama judicial, asimismo yo lo hice para mí y terminó siendo un principio Crono y ahora es Sara, y eso surgió de biblioteca. Biblioteca siempre yo creo que estaba una mentalidad más avanzada de las cosas en términos de tecnología, y yo me siento orgullosa de que yo senté las bases en todo ello y que conocí mucha gente y conocí a los directores administrativos de los tribunales, que en realidad la mayoría de ellos sí me siento orgullosa de que creían en mí y me apoyaban. Y no puedo dejar de mencionar que mis jefes adorados, el licenciado Rafael Torres y Edwin Rivera, siempre creyeron en mí en todos aquellos proyectos que yo pues nada, inventaba y hacía, y o sea que eso fue muy importante. Usted me había comentado también fuera de la entrevista sobre los procesos para guardar la propiedad y que también fueron vanguardistas en eso. Sí, nosotros fuimos vanguardistas porque en el momento que se dio la regionalización nos dimos cuenta que la propiedad era un activo y teníamos que, Hacienda nos enviaba unos documentos mensuales y teníamos que reconciliar la propiedad, y yo me di cuenta que Hacienda estaba atrás en todo ello, nosotros estábamos muy por delante de ellos, y entonces una de las cosas que me propuse, ¿verdad?, fue, y escribí, porque yo todo lo escribía, y entonces y me relajaban, pues me decían, ese es el memo más largo que yo he recibido en mi vida, pero es que yo tenía que justificar el por qué nos teníamos que desligar del Departamento de Hacienda en términos de los libros. Entonces lo acogieron, y no solamente lo acogieron para el libro, lo acogieron para toda la propiedad de la rama judicial, y ahí comenzó el proyecto PROPI, y entonces nos desligamos del Departamento de Hacienda, y ahí surgieron otras situaciones, y así que una cosa llevó a otra cosa, y así sucesivamente, y las cosas pues fueron fluyendo, y así pues nos fuimos, la tecnología fue llegando a la rama judicial. Excelente. Pues ahora le expreso nuevamente todo nuestro agradecimiento por tan valiosos consejos y por su capacidad de comunicar toda esta información en tan poco tiempo. Bueno, yo espero que esto sirva para pues que otras profesionales sigan el camino que otros dejaron, y que lleven en alto siempre la profesión y el orgullo de servir. Sí, ese es el propósito de nuestro proyecto. Así que nuevamente gracias y un placer. Gracias.